En el apartado número 5 dice que las personas neuróticas son las que precisamente menos soportan las frustraciones de la vida sexual. Mediante sus síntomas se procuran satisfacciones de tipo sustitutivo, que sin embargo les deparan sufrimiento. La cultura pretende ligar mutuamente a los miembros de la comunidad a través de lazos libidinales, poniendo en juego la máxima cantidad posible de libido, con fin inhibido, eso sí, para reforzar los vínculos de comunidad mediante lazos de tipo amistoso, no sexual. Es decir, restringiendo la vida sexual. Una de estas restricciones de la vida sexual en favor de otro tipo de lazo afectivo sería el imperativo, el precepto católico de amarás al prójimo como a ti mismo, o el amarás a tus enemigos. Ante ambos preceptos, Freud se postula totalmente en contra y opta a favor de las disposiciones instintivas agresivas. Dice que el prójimo no solo se presenta como un posible colaborador y objeto sexual, sino que también es motivo de tentación para que podamos satisfacer en él nuestra agresividad. Debido a esta primordial hostilidad entre los hombres, la sociedad civilizada precisamente se ve constantemente al borde de la desintegración. Y es que las pasiones instintivas son más poderosas que los intereses racionales. Así que la cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre, mediante formaciones reactivas psíquicas. Es decir, que los hombres establezcan entre ellos vínculos amorosos coartados en su fin, que se identifiquen entre sí, que haya vida amorosa pero no sexual. Cita el comunismo, nombrándolo como una vana ilusión que promete que aboliendo la propiedad privada se va a sustraer la agresividad humana de la sociedad y que sin embargo que esto es imposible, porque la agresividad es un instinto básico, natural, que por mucho que desapareciese la diferencia de clases, las diferencias económicas, siempre existirían de alguna forma diferencias de poder y de influencia, por lo que siempre seguiría existiendo la agresividad. Dice que la propiedad ya se manifiesta en el niño en forma anal, y precisamente lo anal es el sedimento de todos los vínculos que luego vendrán, es el primer intercambio social, la caca. Entonces constituye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los hombres, quizá con la excepción del amor que la madre siente por su hijo varón. Dice que si se eliminara el derecho personal a poseer bienes, pues seguirían existiendo las relaciones sexuales, que son gran fuente de envidia y de hostilidad. Que el hombre nunca va a renunciar a la satisfacción de esas tendencias agresivas. Habla, por ejemplo, de la unión entre los pueblos a través de odiar a un enemigo y lo llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. Dice que son, pues es la cohesión que se genera entre los miembros de la comunidad a través de la agresividad hacia un otro. El hombre primitivo, que no conocía ninguna restricción de sus instintos, sin embargo, no vivía en ninguna zona de seguridad. Y en cambio el hombre actual y el hombre del siglo XX y del siglo XIX, que tenía que renunciar a la satisfacción de sus instintos, sin embargo, ganaba seguridad. Dice que aunque algunos rasgos de la cultura podamos modificarlos a lo largo del tiempo, hay otros que son inherentes a la esencia misma de la cultura y que nunca lograremos cambiar. Además de que hay una siempre necesaria limitación instintual por parte de los individuos que forman parte de la sociedad. Y habla de una amenaza que hace peligrar a la sociedad, al Estado,
nombrado por Freud como miseria psicológica de las masas. Este estado de miseria psicológica de las masas lo describe como esa situación en la que los individuos del pueblo, los individuos de un grupo, se identifican entre sí, hay cohesión entre ellos, mientras que las personas que son los líderes de ese grupo, aquellos que deben dirigir el grupo, la masa, no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de la masa. Y supongo que se refiere a algo así como lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. En el apartado número 6 habla de una modificación de la teoría psicoanalítica de los instintos cuando se plantea la existencia de un instinto agresivo que sea particular e independiente. La primera distinción de instintos, que es el hambre y el amor, la recoge de un poeta filósofo llamado Schiller. Y de ahí dice que el hambre es el representante de aquellos instintos que tienden a conservar al individuo, oponiéndolo al amor que tiende hacia los objetos. Sería algo así como que el hambre es algo más autista, algo de uno consigo mismo, mientras que el amor tiene algo que ver con el otro, con los otros. De hecho, dice que el amor es el que permite la conservación de la especie. Y de esta distinción hambre-amor llega a la distinción entre los instintos del yo y los instintos objetales, designando, nombrando a la energía de los instintos objetales libido. Y así pasa a nombrar los instintos del yo, se siguen nombrando así, instintos del yo, y los opone a lo que llamaba instintos objetales, lo llama ahora instintos libidinosos, que son dirigidos a objetos. Es decir, recapitulando un poco, está equiparando los instintos objetales al amor. Y sin embargo, dice que entre estos instintos objetales está el sádico. Y el instinto sádico no tiene ningún fin amoroso, sino más bien se trata de pulsiones de tipo posesivas, de apropiarse, son pulsiones carentes de propósitos libidinales. Sin embargo, a este sadismo que no sabía muy bien qué hacía dentro de los instintos libidinales, de los instintos objetales, puesto que no surge del amor, sin embargo, sí forma parte de la vida sexual. En este sentido, cree que el sadismo forma parte de la vida sexual, creyendo que el juego de la crueldad viene simplemente a sustituir al del amor. Y precisamente la neurosis es la solución a esta lucha entre los intereses de la autoconservación, de los instintos del yo, versus las exigencias de la libido, los instintos libidinosos. Una lucha en la que el yo sale triunfante, sin embargo, pagando un alto precio, que son sus graves sufrimientos y renuncias. Por otro lado, el narcisismo es la muestra de que el yo está impregnado de libido. De hecho, el yo fue el lugar de origen del narcisismo y, en cierta forma, sigue siendo su cuartel central. Esta libido narcisista luego se orienta hacia los objetos, convirtiéndose en libido objetal. Pero no se queda ahí, no es que salga del yo para luego llegar a los objetos y nunca regresar al yo, sino que puede volver a transformarse en libido narcisista. La teoría del narcisismo muestra cómo el yo está impregnado de libido. De hecho, el yo es la cuna del narcisismo y, en cierta forma, sigue siendo su cuartel central. La libido narcisista, más tarde, aunque nazca del yo, se orienta luego hacia los objetos. Se convierte entonces en libido objetal. Pero no es que nazca del yo para luego investir a los objetos y ya no regrese, sino que, aunque nazca del yo para luego llegar a los objetos, también puede retornar y volver a transformarse en libido narcisista, en libido yoica, por así decir.
Entonces, el narcisismo permitió comprender analíticamente las neurosis traumáticas, no me voy a introducir aquí para no expandirme, pero permitió comprender los traumas, así como las afecciones más de tipo límite, cercanas a la psicosis, lo que serían las patologías borderline, e incluso comprender las propias psicosis. Sin embargo, el narcisismo puso en peligro en su origen el concepto de la libido. ¿Por qué lo puso en peligro el concepto de la libido? Pues porque los instintos yoicos resultaban ser libidinales. Entonces, esto podía dar a entender que simplemente se trataba de energía instintiva, que teníamos energías instintivas, como decía Jung, y punto. Sin embargo, no fue así, sino que no todos los instintos son idénticos, no son de la misma especie. Existen diferentes tipos de instintos. Así, en Más allá del principio del placer, en el año 1920, distingue los dos tipos de instintos. Eros, por un lado, el instinto de vida, y por otro lado, el tánatos, que es el instinto de muerte, separando así el instinto más de conservación, de vida, de amor, lo opone al impulso de agresión y de destrucción. Sin embargo, hay veces que se anudan, se amalgaman estos dos instintos, porque, por ejemplo, cuando uno agrede un objeto externo, cuando uno agrede a otra persona, el instinto de muerte se está poniendo de alguna forma al servicio del instinto de vida, porque podría uno agredirse a sí mismo y, sin embargo, por no hacerse daño, por protegerse, prefiere uno, de forma inconsciente evidentemente, destruir al otro. Y también, por ejemplo, el sadomasoquismo es una amalgama entre la destrucción y la sexualidad, entre la destrucción, el daño y el amor. Con todo ello concluye este apartado diciendo que la tendencia agresiva es una disposición instintiva, innata y autónoma, y que esta tendencia agresiva o este instinto agresivo es el mayor obstáculo para la cultura. De hecho, la cultura es un proceso que está puesto al servicio de lo contrario, del instinto de vida, del eros. Y las masas humanas se ponen al servicio de eros cuando deben ser vinculadas de forma libidinal entre ellos. No basta con que cada uno vaya por su lado, sino que tiene que haber vínculos, ya sea de tipo amoroso romántico o de tipo amistad, de tipo familiar, pero siempre hay unos vínculos libidinales entre los seres de una cultura, de una sociedad. Y termina diciendo que, como la vida humana misma, la evolución cultural es la lucha entre el instinto de vida y el instinto de muerte, entre el instinto de vida y el instinto de destrucción.